¿Sabes qué pensaba? Que vivimos en un mundo donde muchos medimos, ¿no?, nuestra vida por las cosas que tenemos o por las cosas que recibimos, ¿no? Le damos como valor a la vida, medimos nuestra vida según lo que tenemos, según lo que nos regalan, según lo que recibimos, gente que nos regala su amistad. ¿A cuántos les gusta la amistad, tener amistad con otras personas? ¿No? Medimos nuestras relaciones según las amistades que tenemos. Medimos, ¿sí?, nuestra vida, el valor que tiene, según el amor que nos dan. ¿Cuánto amor nos dan? ¿Cuánto amor recibimos? Medimos nuestra vida según la atención, según la recompensa. ¿A cuánto le gusta que los recompensen con cosas materiales? ¿No? ¿Les gusta? No, a nadie le gusta. No, medimos cómo nos recompensan en la vida con cosas materiales, cómo nos recompensan con dinero. Y claro, ese es nuestro filtro, el filtro humano por el cual pasamos muchas veces el valor de la vida. La medimos a la vida o la valoramos según lo que tenemos. Decía el que está al lado tuyo, según lo que tenemos es que valoramos la vida, ¿no? Según lo que tenemos. Es más, fíjate que buscamos en la vida querer lograr adquirir posesiones, querer tener cosas, ¿no? Cosas que son símbolo o de alguna manera representan que uno va prosperando, que uno va progresando, que uno va creciendo, ¿no? Y esto es forma de ¿qué? De ir adquiriendo cosas. No te estoy diciendo que esté mal, pero es algo importante en esta mañana que quiero rescatar y que quiero enseñarte. Que Jesús nos enseña un principio a la gente de la fe, que tiene la fe puesta en Jesús, al cristianismo, a sus seguidores. Jesús nos enseña un principio, casi diría, totalmente opuesto. No nos está diciendo que no valoremos la vida por las cosas que tenemos, porque para eso vivimos, para eso Dios nos da gracia, para eso Dios nos da talento, para eso el Señor nos dice que debemos ganar las cosas con el sudor ¿de qué? De nuestra frente. ¿No? El Señor es el que nos da toda capacidad de ¿qué? De prosperar, de enriquecernos. Pero todo tiene un punto límite y un punto de comparación. ¿Cuándo es más importante lo que quiero tener, lo que quiero poseer? Que como la Biblia me enseña, mejor es dar que recibir. Y hay una historia, quiero que me acompañes en el libro de Mateo, capítulo 20. Una petición que hace una mamá. Esta mamá, ¿viste esas mamás que se meten en todo? Y esto no era nene de pecho que la mamá los iba a anotar al jardín o los llevaba de la manito o a la escuela. No, era mamá ya de 2 hombres adultos que Jesús había escogido para que sean sus discípulos. La mamá de Santiago y de Juan. En Mateo capítulo 20. Del 20 al 28 te voy a narrar, a leer esta historia. Dice que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Dice, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo le dijo, no sabéis lo que pedís. Dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos le respondieron, podemos. Entonces él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con el que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío el darlo, sino aquellos para quienes será que está preparado por mi Padre. Cuando los 10, el resto de los discípulos, dice, oyeron esto, ¿qué pasó? Se enojaron contra estos 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos, los llevó aparte. Llamándolos, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué vino? No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué estaba pidiendo esta madre? ¿Por qué estaba pidiendo que un hijo se siente a la derecha y otro se siente a la izquierda? ¿Qué estaba pidiendo? ¿Qué estaba buscando? ¿Qué había en su mente? ¿Qué había en sus deseos? Poder, ¿qué más? Reconocimiento, honra. Mirá mis hijos, ¿no? Mis hijos van a estar uno
uno al lado del otro y otro al lado de Jesús, ¿no? Buscando reconocimiento, buscando honra, buscando beneficios para sus hijos. Estaban buscando beneficios. Te dije hace un rato que vivimos en un mundo donde la vida la pasamos por las cosas que tenemos. Mirá mi hijo dónde está, ¿no? Pidiéndole a Jesús que cuando venga con su reino, uno se siente a la derecha y el otro a su izquierda, pidiendo honra, pidiendo poder, mostrando, pidiendo un privilegio, pidiendo que sus hijos estén al lado de él. Jesús, la respuesta de Jesús es corta, es sencilla. Eso no me corresponde a mí, eso lo prepara el Padre, ¿no? Pero me gusta porque Jesús lleva de un extremo, se va al otro. De esta mujer que busca honra, gloria, beneficios para sus hijos, el qué tener, el qué poder mostrar, el de qué poder hablar, lo lleva para otro lado. Porque termina diciendo en los últimos versículos, o en los últimos 2 dice, el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Y como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir. Lo lleva a otro extremo, como que le cambia hasta el tema, ¿no? Jesús termina hablando de la entrega, Jesús termina hablando del servicio, de lo importante que es dar, de lo importante que es entregarse. Y Él se pone como ejemplo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Claro, este beneficio que la mamá estaba buscando sobre sus hijos al lado de Jesús tiene que ver con esto, ¿no? Con honra, con gloria, con un lugar de importancia, con un lugar de reconocimiento. Y Jesús lo lleva a otro lado. A veces en la vida nos pasamos buscando estos beneficios. Beneficios de honra, beneficios de gloria, adquirir cosas, tener posesiones, lo que tengo, lo que hago, lo que logro. Pero nos olvidamos que como hijos de Dios somos llamados a seguir los pasos ¿de quién? De Jesús. Y Jesús termina diciendo acá, yo no vine para ser servido, sino vine para servir. Y pone fundamento. Establece un principio importante. Yo titulé este mensaje, un principio ineludible para la fe cristiana. Este es un principio ineludible para la fe cristiana. Tiene que ver con dar, tiene que ver con entregarse, tiene que ver con servir. Como Jesús dijo, este es el ejemplo que Él les estaba dando. Yo no vine para ser servido, si yo vine para servir. Y en esta mañana quiero compartirte esto, iglesia. ¿Qué estás dando? ¿Qué estás dando? ¿Cómo te estás entregando? ¿Cómo estás sirviendo? Porque todos en la vida queremos acumular, queremos tener, queremos alcanzar. Pero muchas veces nos olvidamos que el enfoque de la fe cristiana, ¿cuál es? Dar, servir. Claro, vos decís, pastor, ¿qué vamos a hablar? ¿De dar o de servir? Es lo mismo. Porque cuando damos estamos, y cuando estamos sirviendo nos estamos dando, nos estamos entregando. Y hermanos, es una realidad, es una verdad de la cual no podemos escapar. Es una característica distintiva del cristianismo, de la fe. ¿Qué? Darse. Darse y la palabra nos dice que nos demos sin esperar nada a cambio. Claro, algo totalmente contrario y opuesto a lo que la vida nos enseña. En la vida da para recibir. Y sabemos a quién dar porque sabemos que de ese vamos a esperar ¿qué? Un beneficio. ¿Alguien le pasó alguna vez que quería sacar un crédito en el banco o una tarjeta de crédito y estabas sin trabajo? Ya llevabas 2 años sin trabajo. Claro, hoy te la regalan porque es increíble, ¿no? Hace 20 años que no laburé, te llama un banco y te dice, toma, tenemos 5 tarjetas, te las dan igual. Pero hace 15 años atrás no era así. Hace 15, 20 años atrás no te examinaban tu situación, que hoy sigue pasando, pero estás endeudado, estás en el veraz y te dan igual, ¿o no? Pero ¿por qué antes el banco para darte un crédito, para darte una tarjeta? Veías si eras una persona, ¿cómo se dice? Si calificabas, si eras una persona confiable, ¿no? Solvente. Ahora, si no eras una persona confiable o solvente, ¿el banco te daba algo? Porque no tenía nada que recibir ¿de quién? No eras confiable para darte algo, porque de vos no iba a poder cobrar lo que te iba a dar. ¿Me estás entendiendo? El banco te da, el banco te presta, pero eso te lo va a cobrar. ¿O no es así? con bastante. Pero en la vida cristiana tenemos que aprender a dar como el Señor nos dice, desinteresadamente. A darnos, aún sin esperar, nada a cambio. Aunque a veces te duela. A mí me encanta esta expresión, siempre la utilizo, que el apóstol Pablo dice en una oportunidad, dice, aunque amándolos más, sea amado
menos. Esta expresión de Pablo está diciendo que Pablo se entregaba su vida, entregaba su tiempo, se dedicaba a ellos, lo hacía de tal manera, pero de alguna forma Pablo veía que no era recíproco, que no le devolvían ese amor, que no se dedicaban a él, tal vez de la misma manera. Y qué importante, no perder el punto de vista, el objetivo, que el Señor nos enseña en su palabra, que Jesús no vino a ser servido, sino, vino a servir. Y a eso nos llama a vos y a mí como iglesia. Por eso te decía que es un principio ineludible, que no podemos evitar, que no podemos dejar de lado en la fe cristiana. Porque el mundo conoce a Jesucristo a través de la vida de aquellas personas que dan la palabra, que comparten a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vos y yo somos esos hombres, esas mujeres de Dios que quieren comunicar, que quieren transmitir a Jesús, que quieren darse. Pero como te decía hace un rato, en esta mañana, en este tiempo, en tu vida, ¿cómo te estás dando? Yo me planteé 3 preguntas que las vamos a ver a lo largo del mensaje. La primera de ellas va a ser, ¿qué estamos dando de nosotros mismos? ¿Qué estamos dando de nosotros mismos? Para que vos te preguntes, nadie la tiene que contestar, ni nadie la puede contestar por vos. Yo siempre digo, son preguntas personales, son preguntas para que vos reflexiones. ¿Qué estás dando de vos mismo? En segundo lugar, ¿cómo lo estás dando? ¿Cómo lo estás dando? ¿A cuentagotas? A ver qué respuesta hay. ¿Cómo te estás dando? ¿Cómo estás dando o cómo te estás dando? Y por último y tercera pregunta, ¿a quién se lo estás dando? ¿Te lo estás dando a vos? ¿Se lo estás dando a otro? ¿A quién le estás dando tu vida, tu tiempo? ¿Quién te estás entregando? ¿O a Dios? Esas 3 preguntas las vamos a ir contestando a lo largo de este mensaje en esta mañana. Pero en primer lugar, lo que te quiero dejar en claro es que dar. Para los que toman apuntes son 3 puntos nada más. El primer punto es que dar refleja el corazón de Dios. Dar que refleja quiere decir que cuando una persona, un hombre, una mujer de fe está dando, se está entregando, está ofreciendo, está reflejando el corazón de Dios. Porque cuando vamos a la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, si hay algo que Dios nos enseña y que es la esencia hoy de la fe cristiana, pero fue en el mundo antiguo o en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, Dios le mostraba cómo le daba, cómo le entregaba, aún cómo le demandaba a sus seguidores, a aquellos hombres que él escogía, cómo Dios les enseñaba a ¿qué? A dar, a entregarse. Y esto es un principio importante porque refleja el corazón de Dios. ¿Quién no conoce Juan 3:16? ¿Quién no lo conoce? Levante la mano. Juan 3:16 dice, porque de tal manera que ha dado, ¿qué hizo? Dio, entregó. Aunque dice que él vino a este mundo y el mundo lo rechazó, ¿no? Aunque hay gente que lo sigue rechazando, lo sigue ignorando. Pero dice, de tal manera amó que dio, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Dios nos amó no solamente con sus palabras de amor, no solamente nos ama con las palabras que Él nos dice, Dios nos ama con hechos. Dios nos amó con hechos. Dios entregó a su Hijo por vos y por mí. Y no entregó cualquier cosa, ¿no? Porque dio lo más preciado que tenía, su Hijo. Jesús entregó su vida, dio su vida por vos y por mí. En el video que veíamos ayer, en la película que veíamos ayer, el muchacho que se convierte, en un momento él dice, ¿no? Si Él lo dio todo por mí, ¿cómo yo no le voy a dar mi vida por Él, ¿no? Ahora, qué importante es poder tener este punto de vista o esta apreciación de mi vida cristiana. Si Él lo dio todo por mí, ¿cómo no voy a dar mi vida por Él? ¿Cómo estás dando tu vida? Era una de las preguntas. ¿Cómo te estás entregando? ¿Cómo te estás dando al Señor? Primera de Juan capítulo 3, versículo 18, nos enseña a los cristianos y nos dice, hijito, no amemos de palabra ni de lenguas, sino de hecho y de verdad. Algo que es fundamental. Podemos hablar de servir, de dar, de entregarnos. Podemos predicar, podemos enseñar. Podemos tener textos bíblicos pegados, calcomanía en el auto, en la Biblia, en algún lugar de la casa. Pero la Biblia nos dice, hermanos, hijitos míos, no amen de palabra ni de lengua. Podemos hablar de que el evangelio es amor. Pero ¿cuántos caminamos? ¿Cuántos damos ese amor? Aún no esperando que nada a cambio. Ese amor que es un sacrificio, ese amor que demanda una entrega.
Ese amor que demanda pararte en el camino como pasó con el buen samaritano, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la parábola del buen samaritano? Todos pasaban de largo, pero allí pasó un hombre que se detuvo. Tal vez iba a trabajar y perdió su tiempo o tomó su tiempo para atender a aquel hombre que estaba herido. ¿Quién se toma el tiempo hoy? No, porque mi tiempo vale. Eso es cuando seguís considerando que sos dueño de tu vida. Pero ya hace tiempo que me escuchás diciendo, tu tiempo no es tu tiempo es de quién es. Tu vida no te pertenece. ¿Tu vida de quién es? De Dios. Por eso cuando tenemos esta mirada y entendemos que es un principio ineludible de la vida cristiana, el dar, tiene que ver con que nuestra vida le pertenece a Dios. Cuando damos más de lo que recibimos, mostramos al mundo el carácter de Dios. Cuando damos más, y esta es una de las claves en esta mañana, tenemos que dar más de lo que recibimos. No te convence. Tenemos que dar más de lo que recibimos. A eso Dios nos llama, a dar más de lo que recibimos. Claro, la pregunta que te tendrías que estar haciendo en este momento y considerar es, ¿qué estoy recibiendo? ¿Qué estoy recibiendo de Dios? ¿Qué estoy dejando recibir en mi mente y en mi corazón? Algunas veces hay personas que utilizan esta frase, uno no puede dar lo que no tiene. ¿Qué tenés de Dios para dar? ¿Qué tenés de Dios para compartir? ¿Qué clase de amor representa el Evangelio en tu vida que tenés para compartir con el otro? A mí me encanta esa expresión de Pedro cuando va subiendo al templo a orar con Juan y está el cojo. Y esta expresión, no tengo. Pedro la tenía clara, no tengo esto, no tengo plata, no tengo oro. Tal vez no te puedo llevar a tal lugar, pero tengo algo para darte. ¿No? Tenía un milagro, tenía una oración, tenía fe. ¿Quién tiene en esta mañana algo de esto para dar? ¿Quién tiene fe? ¿Quién tiene tiempo para detenerse a los cojos que están en el camino, a los golpeados, a los heridos? ¿Quién tiene tiempo para dar, para entregar al Señor? Claro, ese tiempo que le entregamos al Señor se lo demostramos cuando servimos ¿a quién? A nuestro prójimo. Y esto se trata, no vino para ser servido. ¿Para qué vino Jesús? Y Dios te está llamando a servir. Dios te está llamando a entregarte. Dios te está llamando a dar. Uno de los principios más importantes de la vida cristiana es dar. Hechos 20:35, es el apóstol Pablo el que termina diciendo esta expresión. Recordemos lo que Jesús dijo, ¿no? Mayor es dar que recibir. Algunos ejemplos bíblicos. ¿Se acuerdan de Caín y Abel, la ofrenda de estos muchachos? ¿Sí? Siempre digo, los dos dieron una ofrenda, ¿o no es así? No es que Caín no dio ofrenda, dio su ofrenda, pero dice la palabra de Dios que Dios miró con agrado ¿qué ofrenda? La de Abel. ¿Y por qué me quiero detener en esto un minutito? Porque muchas veces nos excusamos con que, pero yo también he dado, pero Señor, yo también he hecho. Pero la pregunta es, ¿de qué vereda estás? ¿De la vereda que ofrendó Abel o de la vereda que le ofrendó Caín? Porque Caín dio, Caín ofrendó, Caín entregó, dio. Pero dice la Biblia que Dios no miró ¿cómo? No lo miró con agrado. La diferencia es, ¿qué tiene que pasar para que Dios mire con agrado o no? Algunos hacen hincapié porque uno trajo del fruto de la tierra y el otro trajo de otra clase de ofrenda. Pero la clave en ese pasaje está que Dios miró el corazón, cómo dio. Porque dice que Abel trajo de lo mejor. Y esto es importante en esta mañana, iglesia. No podemos darle a Dios migajas, no podemos darle a Dios lo que nos sobra. No podemos querer vivir una fe y un evangelio de las cosas que nos sobran, de migajas, sino que tenemos que darle a Dios ¿qué de nosotros? Lo mejor. Porque eso es lo que Dios mira con agrado. Ese es el corazón de Dios que mira como uno. Claro, nos lleva tiempo aprender esto, ¿no es así? Nos lleva tiempo, es un proceso. Atravesamos luchas, atravesamos pruebas. Porque todos venimos con una cultura de la vida carnal, de la vida material, ¿o no es así? Salvo que hayas nacido en una familia cristiana y desde chiquito, como yo te digo, desde chiquito te enseñan a ofrendar, te enseñan a dar, te enseñan a servir. Yo siempre, algún día cuento de tanto en tanto y un pastor aburre con sus ¿cómo se llama? Sus historias de vida por ahí. Pero yo recuerdo ahí 6 o 7 años, ya de los 6 años viajaban solo en colectivo, imagínense la independencia que me habían dado mis padres. Y viajaba de San Telmo a La Boca, la primera vez que viajé me perdí, no sé dónde fui a parar. Pero bueno, y en uno de esos días antes que arranque el culto,
Íbamos a la iglesia temprano, yo agarraba tratados y salía a la vereda y me iba hasta la esquina, 8 años creo que tendría, 9 años. Y me acuerdo que le doy una parejita que estaban ahí en la esquina, medios melosos de la iglesia, que no eran de la iglesia, les doy un tratado y los chicos me dan plata. Y yo voy contento después a la iglesia y digo, papi, mirá, di un tratadito y me dieron esto. ¿Y qué me enseñó a hacer mi papá? Me dijo, bien, hijo, anda a comprarte un chocolate, una gaseosa. ¿Qué me dijo? No. Ofrendalo. Ofrendalo. Si vos, ¿qué estabas haciendo? ¿Trabajando para quién? Para Dios, para el reino. Y te dieron algo. ¿Me enseñaba qué? A darlo, porque Dios te va a dar. Y hay principios y valores que los padres. Viste, siempre digo, siempre transmitimos estos principios, estos valores, anda que la iglesia te enseñe. Y vos, mamá, vos, papá, tenés que enseñarle a tus hijos desde chiquito a buscar, a orar, a consagrarse, pero también ¿a qué? A darle a Dios. A darle a Dios, a darle tu tiempo, tu servicio. Mi primera vez no sabía qué, pero me pintaron de payasito, me pusieron peluca. No fui a una escuela de payaso, no hice nada de esto, de arte, ni nada. Porque viste que hoy para hacer algo todos tenemos que ir a estudiar antes de hacer. ¿Querés soplar una trompeta? ¿Que no? ¿Querés inflar un globo? Pará, hay que hacer un curso de globología. Y claro, ¿te quieren poner una peluca y un maquillaje? No, pastor, yo no soy payaso, permítame que haga un curso de payasología. O sea, ¿por qué te doy este ejemplo? Porque lo importante es cómo nos damos, cómo nos entregamos, qué le estamos dando a Dios. Y la iglesia crece, la iglesia avanza cuando hay gente, cuando hay hombres, cuando hay mujeres que se dan como de corazón para Dios. Y ahí estaba la ofrenda de Caín y Abel. A Abraham, ¿qué le pidió Dios a Abraham? Su hijo. ¿Cuántas prédicas habremos escuchado? ¿Cuántas veces Dios nos habrá hablado con esto? Como decía Cintia en la reflexión, ¿no? El chico estaba tirado en la cama. Señor, ¿qué querés que te dé? ¿Qué me estarás pidiendo? Y abre los ojos, no, mira para la play tenía ahí. No, se para y dice, no, casi como que dice, cualquier cosa menos esto. Y así estamos en nuestra vida, rehusando, pensamos que lo que tenemos, lo que nos costó, lo que ocupa nuestro primer lugar, no lo queremos dar, no lo queremos soltar, no lo queremos entregar. Y Abraham, claro, por fin, después de que tantos años esperamos por el hijo de ¿qué? De la promesa. Después de que por tantos años, ¿se acuerdan que Agar y Ismael se burlaban, no? De Sara, de Isaac, que Sara en un momento cuando va con Abraham, van pasando por las tierras, por diferentes lugares. Sara dice que cuando escuchó que iba a tener el hijo de la promesa, dice que Sara estaba escuchando del otro lado. ¿Y qué hizo Sara? ¿Se rió de alegría? No se rió de alegría. Se rió en un tono ¿cómo? Un tono burlón, o sea, no, esto es imposible. ¿No? Y sin embargo, esa mujer que aún no creía o que se había burlado, que no entendía que fuera posible, recibe el hijo de la promesa. Pero ahora esto que Dios le había dado, se lo estaba ¿qué? Pidiendo. ¿Cuántas cosas Dios te va a pedir que entregues? Que son de tu aprecio, que están en primer lugar en tu corazón, en tu tiempo, en tus deseos, en tus anhelos, que te costó sacrificio, dinero. Vaya a saber qué te ha costado, pero que Dios ahora te lo empieza ¿qué? A pedir. Tenemos que entender, hermanos, iglesia, es ser esa iglesia que está dispuesto a darlo todo por amor a Jesús. Como te decía hace un rato, ¿qué estamos dando de nosotros mismos? ¿Cuántos tenemos que dar en este tiempo? ¿Cuántos de nosotros tenemos que dar tiempo que no lo estamos dando? ¿Cuántos de nosotros tenemos que dar perdón? Porque a veces cuando hablamos de dar pensamos en cosas materiales, pensamos en tiempo, pero ¿cuánto tenemos que dar perdón a personas que la están necesitando y estamos reteniendo qué? El perdón. Porque el perdón sana, el perdón libera. ¿Cuántos dicen amén? El perdón restaura. ¿Cuántos de los que estamos acá necesitamos dar perdón? ¿Cuántos de los que estamos acá necesitamos dar recursos? Porque a veces también reprimimos ¿qué? Los recursos. ¿Cuánto necesitamos dar de nuestros recursos a Dios, a su obra? Ponerlos en la mano de Dios. Recordá, como te dije en este primer punto, que dar refleja el corazón de Dios. Que el Señor nos enseñe, que el Señor nos ayude a dar como Él se dio. Que el Señor nos ayude a dar qué estamos dando de nosotros mismos. En segundo lugar, dar libera nuestro corazón. ¿Qué hace el dar? Libera nuestro corazón de dos cosas importantes: de la avaricia y del egoísmo.
¿De qué nos libera? De la avaricia. Segunda de Corintios. Este lo tengo acá anotado. Voy a buscar Lucas 12, ahora voy a ir ahí. Quiero leerte este versículo. Lucas 12, capítulo 13. Pero en 2 de Corintios nos dice que el que siembra escasamente va a segar, va a cosechar ¿cómo? Escasamente. Pero el que siembra generosamente también va a segar y va a cosechar. Y dice cada uno de como propuso en su corazón y habla que debemos dar ¿cómo? Con alegría. Pero la clave en este punto es que dar libera nuestro corazón. Libera el corazón de la avaricia y el egoísmo. Cuando damos, liberamos nuestro corazón de la esclavitud de querer siempre tener más. ¿No te pasa que parece que nunca es suficiente? ¿Te pasa o no te pasa? Nos pasa todo. Nos pasa todo, ¿no? Este deseo irregulable, pareciese insaciable de siempre querer tener más, de nunca parecer ser suficiente. El ejemplo que doy tiene que ver con el mundo, ¿no? Con el mundo del consumismo, con donde entra todo. Cada paso que da un cartel gigante, una pantalla, luces, colores, sonido, ¿no? Y te compraste hace 2 meses un celular y como si salió uno nuevo y ya estás pensando en ¿qué? El que tenés ya no te sirve y querés otro nuevo. Cambiarlo. ¿Qué es la avaricia? Dar, escucha esto, dar nos entrena a confiar en que Dios proveerá y no confiar en nuestras propias fuerzas. ¿Escuchaste? Si hay algo que no nos gusta, pero la Biblia nos enseña, es que no andamos por vista, andamos por fe. Y el dar nos entrena a confiar en que Dios va a proveer, como pasó con Abraham. Como pasó con Abraham y como pasa con cada relato que encontramos en la Biblia. Hombres y mujeres que se acercan a Dios y dan, y entregan, y sirven con sus vidas. Ahora, en Lucas capítulo 12, verso 31, Lucas 13 al 21, tenemos el ejemplo del rico insensato. Dice, le dijo uno que estaba en la multitud, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en las abundancias de los bienes que posee. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia. Otras versiones habla de la palabra avaricia, la utiliza y cambia la palabra codicia, codiciar. Y cuando se habla de avaricia, se habla de codicia, no lo anoté, pero hay otro pasaje en Colosenses donde habla de la avaricia y de la codicia como idolatría. Idolatría, algo que alguien idolatra. Cuando hablamos de idolatría, quiere decir con algo que adoramos, ¿no? Con algo que exaltamos. La idolatría tiene que ver con algo que ocupa primer lugar en el corazón, en las emociones, en las decisiones de una persona. Y la Biblia habla de la avaricia y de la codicia como una idolatría. ¿Y por qué te digo que dar libera nuestro corazón de la avaricia? Te dije hace un rato, siempre que damos, liberamos nuestro corazón de la esclavitud de querer más. Y pensamos en nosotros, por eso de querer nos libera de la avaricia y del egoísmo. Porque el egoísmo ¿con qué tiene? Tiene que ver con pensar en uno mismo. Hola, pensar en uno mismo, en lo que quiero, en lo que necesito, en lo que me falta, en lo que no tengo. Siempre estoy pensando en mí y para mí. Y qué importante, hermanos. Dios nos ha cambiado nuestro destino, ha cambiado nuestro propósito. Le ha dado una vuelta de rosca a nuestra vida en Jesús. Y Jesús nos vino a enseñar y nos vino a mostrar lo importante, una iglesia que dé, una iglesia que se entregue, una iglesia que sirva, una iglesia que no tenga un corazón egoísta. Una iglesia que lo entregue todo, porque sigue este relato, fíjate en el versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido gran cantidad. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar. O sea, era tanto lo que acaparaba, lo que tenía, lo que producía. Un hombre talentoso, virtuoso para generar riqueza. Era tanto lo que acaparaba, dice, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto voy a hacer, tiro abajo mis graneros y los voy a edificar ¿cómo? Más grandes. Así guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. ¿Para quién estaba pensando él? Para él, para mí, para mis hijos, para los hijos
Me salió una canción ahí, ¿no hay una, Y a veces pensamos en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y de los hijos de los demás. ¿Me estás entendiendo? Pensaba para él, en su bienestar, en su... Viste que muchos decimos, Messi salvó a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos. Viste que siempre tenemos esos pensamientos de una persona adinerada en el mundo, cuántas generaciones salvó, ¿no? Estamos hablando, ¿salvó de qué? Fíjate la expresión, salvó económicamente. Pero si no tienen a Cristo, ¿no están salvos? Y acá dice, este hombre tenía tantas riquezas, tiraré mis graneros, los voy a hacer más grandes, dice. Mayores para poner todos mis frutos y mis bienes. Y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Me merezco una buena jubilación, algo así, ¿no? Muchos bienes para muchos años. Ahora te viene, trabajaste, los pies para arriba y a disfrutar. Muchos bienes tienes y has guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios, decí conmigo, pero Dios le dijo necio. ¿Cómo te crees que nos llama Dios a nosotros cuando pensamos solamente en nosotros mismos? En nuestro propio bienestar. ¿Cómo pensás que nos llama Dios a nosotros cuando ve un hombre y una mujer que lo quiere amar, pero la codicia, la avaricia, el no darse, el no entregarse, el no servir? Hola, Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Lo que has hecho. Porque dice el verso 21, así es el que hace para sí, egoísta, el que hace para sí tesoros y no es rico ¿para quién? Hola, y no es rico para con Dios. ¿Para quién estás siendo rico en tu vida? Fíjate cuando vuelvo a leerte el versículo 15 dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene. Y nosotros seguimos manejándonos con los parámetros que este mundo se maneja. Valoramos la vida según la abundancia de las cosas. Y es importante entender, saber que Dios abre puertas, que Dios bendice. Pero qué importante, porque la Biblia dice que cuando con una mano estamos abiertos para dar, con la otra mano vamos a estar abiertos ¿para qué? Para recibir. Porque el que siembra con generosidad va a cosechar. Porque esto es ley divina, esto es ley del reino de los cielos. Y hermanos, tiene que ver con que el dar libera nuestro corazón de la avaricia y del egoísmo. Y necesitamos ser hombres y mujeres que estén dispuestos a darlo. Y a darlo todo, a darlo todo. No demos lo que sobra. Demos lo mejor de nosotros y démoslo con gozo, démoslo con alegría, aunque muchas veces te sientas que ves que del otro lado no es, ¿cómo se llama? Recíproco. También no dejes de dar, hacelo por obediencia, hacelo por amor, hacelo porque Jesús te mostró el ejemplo, hacelo porque la cruz ama y perdona, pero también exige. Y Dios te da, te bendice, pero también te demanda que tengas un corazón como para dar. Que tengas una vida rendida a Dios. ¿Para qué? Para dar como Él se dio. Y dice la Biblia que no escatimó. Que cuando Dios dio a su Hijo, no escatimó a su propio. No lo escatimó. No se guardó nada. Lo dio por amor a nosotros. Y qué importante, porque claro, vos en esta mañana te llevas un mensaje, te llevas un desafío, una reflexión, la vas a guardar, la anotación en tu Biblia, en tu cuaderno. Pero nada de esto te va a cambiar si vos no dejás que la palabra de Dios confronte, penetre tu mente, tu corazón. Nada de este resultado no te vas a transformar en un hombre, en una mujer que entienda esto que Jesús le dijo a sus discípulos. Yo no vine para ser servido, vine ¿para qué? Para servir. Y más adelante en otro libro le dice, ejemplo les he dado, vayan y hagan ustedes lo mismo. Y una iglesia que sirve es una iglesia que se da, una iglesia que se desgasta. Decí conmigo, se desgasta. Pregúntate ahora vos mismo, ¿te estás desgastando o estás cuidando de no desgastarte? Porque ojo con ese pensamiento que entró dentro del cristianismo también. No, pastor, no me puedo cansar, no me puedo desgastar. El apóstol Pablo es otro que nos vuelve a dar una definición. ¿Qué dice? Me desgastaré de mí. Qué lejos que quedamos de esto. Me desgastaré de mí mismo, me desgastaré, me brindaré, daré lo que tenga que dar y más allá también. ¿Cuánto estamos dispuestos a entregarnos de esta manera?
a desvelarnos, a servir, a sacrificarnos. Porque la palabra sacrificio también entra en juego en la vida cristiana. Hola, ¿o no es así? Sacrificar, entregar. Sacrificar es rendir. Dar libera nuestro corazón de la avaricia. ¿Cómo estás dando? ¿O cómo te estás dando? ¿Se acuerdan la ofrenda de la viuda? Dice que me llamaba la atención este pasaje bíblico, lo tenés en Marcos 12, 41 y 44. Me llama la atención que, imagínate, dice que Jesús se sentó o estaba ahí mirando cómo daban. ¿Vos te imaginás el ofrendero acá y Jesús acá qué? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué tiene que mirar? ¿Hola o no? Jesús dice que estaban, vamos a leerlo, para ver bien cómo dice el pasaje. Mateo, Marcos 12, 41 y 44. Porque Jesús tenía los ojos ahí. Dice, estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas. ¿Sabes qué voy a hacer el domingo? Pastor, usted no es Jesús. Ah, es verdad. Pues lo hace ya acá. Dice que Jesús estaba sentado frente al arca de las ofrendas. El verso que le sigue. Mirando cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y dice, y muchos ricos echaban mucho. Algo similar a lo de Caín y Abel en esta ofrenda, ¿o no? Porque Caín dio, pero Dios no lo vio con agrado. Acá Jesús estaba viendo que los ricos cómo daban. Mucho, pero a Jesús no le importaba la cantidad. Por eso te digo, cuando aprendemos a dar, nos liberamos de la avaricia y del egoísmo. Libera nuestro corazón. Pero cuando no, estamos reteniendo. Y acá estos muchachos daban de mucho. Y dice, pero vino una viuda, ¿cómo era? Rica también. No, pobre. Y echó 2 blancas. En una versión dice, echó 2 moneditas de cobre. O sea, un cuadrante. Dice, entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, a mí me encanta, porque acá Jesús no evidenció, no avergonzó, no expuso, no glorió ni a la viuda, ni avergonzó a los que pusieron mucho. Pero llamó a quién, dice, ¿a quién le interesaba a Jesús enseñarle? ¿Con quién se tomaba el tiempo Jesús? Valorá cuando Dios se toma el tiempo de ¿qué? De enseñarte. De llamarte ¿qué? La atención. De mostrarte algo que hasta ese momento no estabas viendo. De hablarte algo que hasta ese momento seguías como repeliendo, rechazando. Porque dice, llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado ¿de qué? Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Todo su... Después está el carnal. Porque la Biblia nos habla que hay hombres espirituales, hombres carnales. Carnal, hombre, mujer, instintamente de la sexualidad. Pero después está el que piensa, ay, porque en la iglesia le sacan plata a los pobres. Anda a hablar con Jesús. Yo me hago cargo de predicar lo que la Biblia enseña. Yo me hago cargo de enseñar lo que Jesús enseñó. Después la actitud de tu corazón, yo no tengo por qué juzgarla, ni me importa. Yo velo por mi corazón. Y a lo sumo de los que puedo influenciar, que son mi familia, mis hijos. Y a lo sumo de aquellos que son discípulos y se dejan ¿qué? Enseñar. Pero después yo no estoy para juzgar tu corazón, tu decisión, ni tus actitudes. Eso lo juzgará ¿quién? Que mira y pesa los corazones. Pero mi trabajo es enseñarte que cuando das, reflejas el corazón de Dios. En segundo lugar, que cuando das, tu corazón se libera del egoísmo y de la avaricia. Y en tercer lugar, que cuando damos, estamos sembrando en lo eterno. Y no quiero que ridiculicemos esto. Acompáñame, Santi. No quiero que ridiculicemos esto. No es que cuando estoy dando, estoy sembrando en lo eterno. Entonces, Señor, doy esto y ¿dónde va a estar mi casita? O como la mamá de los hijos de Zebedeo, ¿no? Doy ahora ¿y dónde me voy a sentar? ¿Al lado tuyo? ¿A la derecha? ¿A cuántos metros? ¿A cuántas sillas? Porque estoy dando ahora y a veces pensamos como que
se puede malinterpretar este pasaje, ¿no? Como que doy ahora, siembro ahora, dar es sembrar en la eternidad. Y uno piensa esto, ¿no? Sembrar en la eternidad tiene que ver con que, bueno, me va a generar algo más. Me va a repercutir. No, y no tiene que ver con eso. En el libro de Mateo 6, 19, Mateo 6, 19, un pasaje muy conocido, 6, 19 al 21, dice, no hagan tesoros en la tierra. Siempre hay que tomarse el tiempo a aplicar estas cosas, porque a veces son mal interpretadas. No hagan tesoros en la tierra, no está hablando de no te compro un auto de lujo, tener la casa con 2 chapitas y una lamparita, vivir en la miseria, no está hablando de eso. Está hablando de la esencia del corazón, de la mente, las intenciones de qué, de la mente, de la entrega. ¿A quién te entregás? ¿A quién te estás dando? ¿Cómo te estás dando? Está hablando del interior, de la vida de la persona. No hagan tesoros en la tierra. No busquen tener favores con gente en la tierra. Hay beneficios, exclusividades, lugares. No busquen ser reconocidos, dice en otro momento. No busquen ser reconocidos por los hombres. Dice, no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Y donde se les va a pasar la vida y donde todo lo que amontonaron y acumularon, como pasó en el anterior pasaje que leímos, llegará el tiempo que la vida es como un soplo. Y todo lo que acumulaste, ¿para quién va a quedar? Es para mis hijos. El otro día escuchaba una noticia que el Bill Gates va a dejarle el 1% a sus hijos de la herencia. Uno diría, qué desgraciado, pero sacaron la cuenta de cuánto era el 1%. Decían que era lo que tiene de reserva el banco nuestro. Eso les va a dejar. Porque el tipo dice, con este 1% ellos pueden. El resto, es lo que dicen, ahí después hay que ver si es verdad, ¿no? Pero 1% va a ser la herencia para sus hijos y el resto lo va a donar, a entregar. Y pensaba en este pensamiento que escuchaba, en esta noticia que escuché. Este hombre que acumuló para sí mismo. Necio. Necio, ¿por qué? Porque quiere acumular para sí, pero no es rico para... ¡Hey! No hagas tesoros acá en la tierra, donde hurta, donde se corrompe, dice verso 20, si no hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro es la clave, allí que está. Y a veces nuestro corazón está parado acá, en el aquí y ahora, en lo que me falta, en lo que no tengo, en lo que deseo. Y nos olvidamos que la vida de los hombres que tienen a Dios, no consiste en las cosas que poseen, que poseemos. ¿Saben qué consiste? En cómo damos. Porque la vida cristiana se trata de ¿qué? ¿No lo entendiste? De dar. Jesús se dio. Abel dio y dio lo mejor. Abraham le pidió aquello que tanto anhelaba, Dios se lo dio, pero ahora Dios le está diciendo, dame a tu hijo. Y no negó dárselo. Caminando con fe, ¿no? Porque yo creo que Abraham de alguna manera sabía que algún milagro, tanto milagro había visto de Dios, favores de Dios. Vieron que el hijo cuando va caminando, Isaac le dice, porque le dijo, vamos a ofrecer ¿qué? Sacrificio. Quiere decir que Abraham lo enseñaba a Isaac ¿desde dónde? ¿A dónde vamos, papi? A hacer sacrificio. Y no lo llevó. Claro, iba caminando y de repente se dio cuenta que el papá no llevaba, si vamos al sacrificio, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el corderito que hay que sacrificar? ¿Dónde está? Y él le dice, tranquilo, hijo, Dios, ¿cómo sería en hebreo? Jehová, Asa, Jehová Jireh. De ahí viene Jehová Jireh. No lo dijo después de que pasó, lo dijo antes. Claro, vos y yo tenemos el texto bíblico que nos respalda. Gracias, Señor. Gracias que no soy Abraham, sino que tengo la historia, la vida de Abraham. Tengo el ejemplo de Abraham para saber que así como le proviste a él, me vas a proveer a mí. Y él dijo a su hijo, Jehová proveerá. En el camino, Jehová proveerá. Y dice que llegó hasta el lugar del sacrificio, lo pone a Isaac sobre la roca donde lo iba a sacrificar. Levantó, dice, ¿qué? El cuchillo. ¿Estaba dispuesto a darlo? Porque matar a tu hijo. Hay gente que otra vez vuelve a los carnales. Ay, el Dios de la Biblia, ¿cómo le va a pedir eso?
Dios te pide eso y mucho más. Dios pide de nosotros ¿qué? ¿Algo? Dios pide todo. Por eso cuando se entra en temas de discusiones, cuánto corresponde dar, qué se da, qué no. De este lado de la cruz estamos más complicados que del lado de la ley. Porque en el lado de la ley yo cumplía y ya era ¿qué? Yo cumplí. Aunque después Dios revelaba la verdad, porque dijo, ¿acaso me agrado de estas cosas y que no me obedezcan de corazón? Pero bueno, estaban cumpliendo. Pero de este lado, Dios nos llama a dar lo que todo. A no escatimar nada. Y claro, este es un proceso de aprendizaje en la vida cristiana. Dar hace que Dios se reconozca en nuestra vida. Dar es sembrar en la eternidad. Cada acto de generosidad es una semilla que da fruto en lo eterno. Fruto en lo eterno. No preguntes cómo, no lo tenemos con tanta claridad. No lo tenemos. Pero la Biblia dice que en la eternidad cada uno va a ser recompensado. ¿Lo dice o no lo dice la palabra? Uno será recompensado según. No dice que hacemos obras para ir al cielo, para alcanzar salvación. La salvación la tenemos por medio de Cristo. Pero habla de que allá en la eternidad Dios nos va a dar una recompensa ¿a quién? A cada uno. Y a vos no te va a preguntar por lo que dio el otro, por lo que le hizo el otro. Ay, papá, pero yo estuve en la misma prédica. ¿Cómo que no entendí? Porque Dios siempre va a mirar que donde está tu tesoro está tu corazón. Dios ve cada pequeño sacrificio, Dios ve cada y lo recompensará. No necesariamente en lo material. Y también te tengo que decir, no necesariamente en lo terrenal. ¿Cuántas recompensas veremos en la eternidad? Pero ahora hablando acá en la tierra, ¿cuántas recompensas veremos acá en la tierra? Y tal vez no sea lo material. Tal vez la recompensa sea gozo. Tal vez la recompensa sea paz. Porque cuando uno sirve y se entrega desinteresadamente y se desgasta y se cansa y sufre y llora, pero empieza a ver el fruto de lo sembrado, te empezás a llenar ¿de qué? De gozo. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Así sea por uno, ¿valió la pena? Nuestra meta no es acumular acá en la tierra, sino construir para la eternidad. Cada acto de dar es una inversión en el reino de Dios. Por eso la pregunta final era, ¿a quién le estás dando? ¿A quién le estás dando tu vida, tu tiempo, tu servicio, tu corazón, tu amor, tus emociones, tus decisiones? ¿A quién le estás dando? Porque sí, se los tenés que dar, se los tenés que compartir a tu entorno, a tu familia. Porque el Señor nos lo dice. A veces queremos ser buenos con los de afuera, pero no somos buenos ¿con quién? Con los de adentro. Tenés que darle. Pero ¿quién es el Señor de todo? ¿Le estás dando tu tiempo a Él? ¿Le estás dando tu amor? ¡Oh, Señor, te amo! Dáselo con hechos, no solamente de qué. No solamente de palabras, sino de hechos y de verdad. ¿Tenés algo que reclamarle de tu prójimo, de tu iglesia, de tu pastor? Andá a reclamarle a quién. Y Dios te va a mostrar. Dios te va a hablar. Pero rendite, entregate, dale tu tiempo, dale tu servicio, dale tu pasión para que Él encamine. Para concluir, hermanos, quiero invitarte a que te pongas de pie. Te decía hace un rato que necesitamos dar más de lo que recibimos. Y dar más de lo que recibimos no es un llamado a la pérdida, sino a la verdadera ganancia. ¿Me escuchaste? Dar más de lo que recibimos no es un llamado que vas a perder, sino que vas a ganar. Y el apóstol Pablo da referencia una y otra vez sobre esto. No, lo tengo todo por desecho, con tal de ganar a Cristo. Lo tengo todo por inmundicia. Dios nos invita hoy a ser fuentes y no depósitos. Fuentes y no depósitos.